Atención. Antes de sumergirte en esta historia de traición, venganza y la jugada más audaz jamás vista en un tribunal de familia, asegúrate de activar las notificaciones. Pulsa el botón de me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ni un solo giro de este drama de la vida real. El Gambit de Valdés. La mujer que reescribió las reglas. El mazo golpea la madera y el sonido resuena como un disparo en la sala de audiencias, aséptica y silenciosa. Pero no es lo suficientemente fuerte para ahogar el frenético latido del corazón de Isabel Morales. Al otro lado de la sala, su exmarido, Alejandro Montero, el hombre que una vez le prometió la eternidad, se sienta con un rostro tallado en hielo, su brazo descansando posesivamente sobre la mujer que destrozó su mundo. Camila Ortega. Parecen una pareja de portada de revista, no dos adúlteros en juicio. Las manos de Isabel tiemblan mientras aprieta una foto gastada de sus hijos, sus hermosos gemelos de 4 años, Mateo y Sofía. Ha perdido a su marido, su hogar, su dignidad. Ahora también quieren quitarle a sus hijos. Le queda una última carta por jugar, una verdad final y desesperada que revelar. Solo reza para que sea suficiente. Lo que nadie en esta sala sabe es que un depredador silencioso está observando cómo se desarrolla este drama. Un hombre con más dinero que Alejandro y un pasado lleno de fantasmas. Y está a punto de hacer un movimiento que dejará a todos, especialmente a la amante, boquiabiertos e incrédulos. La vida que Isabel Morales tenía era la que aparece en las revistas de papel cuché. El espacioso ático con vistas al Parque del Retiro en Madrid, la casa de verano en Marbella, el jet privado esperando para llevarlos a Milán para un fin de semana. Era una fantasía tejida a partir de la inmensa riqueza de su marido, Alejandro Montero, CEO de Industrias Montero. Durante 12 años, había sido la esposa corporativa perfecta. Había renunciado a su prometedora carrera en la curaduría de arte para organizar cenas impecables, presidir galas benéficas y, lo más importante, criar a sus hijos gemelos, Mateo y Sofía. Ella era la mujer elegante y modesta al lado del titán de la industria. La primera grieta en su mundo perfecto no fue un trueno, sino un susurro. Fue el olor de un perfume desconocido, jardín prohibido, que se aferraba a su bufanda de cachemira. Fueron las reuniones de junta directiva nocturnas que se hicieron más frecuentes, las llamadas telefónicas tomadas en tonos apagados en la terraza. Alejandro siempre había sido un adicto al trabajo, pero esto era diferente. Una fría distancia se había deslizado en su matrimonio, una pared invisible entre su cama king size. La serpiente en su edén tenía un nombre: Camila Ortega. Isabel la vio por primera vez en el beneficio anual de la compañía. Camila tenía 28 años, una década más joven que Isabel, con cabello azabache, ojos esmeralda y una calma depredadora que era cautivadora y aterradora a partes iguales. Era la nueva vicepresidenta de Mercados Internacionales, una estrella en ascenso que Alejandro no podía dejar de elogiar. Esa noche, Isabel los observó. No fue un acto evidente, sino una serie de miradas robadas, un toque fugaz de su mano en la parte baja de su espalda, una risa compartida que era demasiado íntima. Era un lenguaje hablado a la vista, pero destinado a ser secreto. La confirmación no vino de un detective privado, sino de su hijo Mateo. Una tarde, mientras lo arropaba en la cama, él dijo: «La amiga de papá, Camila, tiene un barco como el nuestro, mami. Fuimos hoy. Me dejó conducir». El mundo se inclinó sobre su eje. «¿Hoy?», preguntó Isabel,
su voz peligrosamente tranquila. Se suponía que papá estaba en una reunión en Lisboa, cariño. Lo estaba, dijo Mateo inocentemente. La reunión fue en el barco. La traición fue un golpe físico que le succionó el aire de los pulmones. No era solo una aventura. Él estaba tejiendo a esta mujer en la tela de la vida de sus hijos. Esa noche ella lo confrontó. Alejandro no se molestó en negarlo. Se paró frente a ella, un titán en un traje a medida, y sus palabras fueron más frías que cualquier mentira. Camila entiende las presiones de mi mundo, Isabel, dijo, ajustándose los gemelos. No es personal, es una liberación. ¿Una liberación con mis hijos, Alejandro? Llevaste a mi hijo con ella. No seas histérica, se burló él. Los niños la adoran. Ese fue el momento en que el amor murió. En su lugar, una fría y dura determinación comenzó a formarse. Ella no sería histérica. No sería la esposa llorona descartada por un modelo más joven. Le había dado todo a este hombre, y él le había pagado con la falta de respeto más profunda. Ella solicitó el divorcio a la mañana siguiente. La reacción de Alejandro fue rápida y brutal. Cortó sus tarjetas de crédito, congeló sus cuentas conjuntas e hizo que sus abogados la pintaran como una cónyuge inestable y cazafortunas en la prensa. La narrativa era cruel. Isabel Morales, la madre en casa, estaba tratando de desangrar a un gran hombre por despecho. Camila fue sutilmente retratada como una empresaria inteligente, la igual intelectual de Alejandro. Las audiencias preliminares fueron una pesadilla. El abogado de Alejandro, un tiburón llamado Arturo Vega, propuso un acuerdo que era un insulto calculado. Una suma global que apenas cubriría el alquiler de un año en un apartamento modesto, con una oferta de manutención infantil que era una fracción de a lo que sus hijos estaban acostumbrados. La amenaza tácita era clara. Tómalo, o te destruiremos y probaremos que eres una madre no apta. Él quiere la custodia total, Isabel, le dijo su propia abogada, la formidable Elena Soto, después de una sesión agotadora. Él y la señorita Ortega quieren criar a Mateo y Sofía. Usarán tu falta de ingresos, tu angustia emocional, cualquier cosa que puedan para quitártelos. Isabel miró por la ventana de la oficina de Elena hacia la ciudad que alguna vez había sido su patio de recreo. Ahora se sentía como una jungla de concreto llena de depredadores. Cree que puede comprar a mis hijos, susurró, su voz quebrándose. Cree que puede comprar una nueva familia. El dinero es su arma elegida, dijo Elena con gravedad. Necesitamos encontrar una propia. La línea de batalla estaba trazada. Esto ya no se trataba del ático o del jet privado. Se trataba de la necesidad primordial de una madre de proteger a sus hijos del mismo hombre que se suponía que era su padre. Mientras entraba en la sala del tribunal para la audiencia principal, el clic de los tacones de diseñador de Camila detrás de ella sonó como una sentencia de muerte. La sonrisa engreída de Camila fue lo último que vio Isabel antes de girarse para mirar a la jueza. La lucha por su vida y la de sus hijos estaba a punto de comenzar. Pregunta de interacción. Si estuvieras en el lugar de Isabel, ¿cuál sería el primer paso que darías para contraatacar a un millonario con un equipo legal implacable? Déjanos tu opinión en los comentarios. La sala del tribunal se sentía como una caja refrigerada, diseñada para mantener las emociones bajo control. A un lado, se sentaban Alejandro y Camila, flanqueados por un equipo de abogados liderado por Arturo Vega. Eran un retrato del poder corporativo, impecablemente vestidos, irradiando un aura de confianza intocable. Al otro lado, se sentaba Isabel, con solo Elena Soto a su lado. Se sentía como un bote salvavidas frente a un buque de guerra.
La prensa, acorralada en la parte de atrás, escribía furiosamente. Su presencia un recordatorio constante de que su agonía privada era entretenimiento público. Vega comenzó su declaración de apertura con una actuación digna de un escenario de ópera. Pintó a Alejandro como un padre devoto y un pilar de la comunidad, un hombre cuyo único pecado fue dejar de amar a una mujer que se había vuelto, en palabras de Vega, desconectada de las realidades de su vida exigente. Retrató a Isabel como una mujer que vivía en una burbuja de lujo y que ahora estaba arremetiendo, usando a sus hijos como peones en una codiciosa búsqueda de una fortuna inmerecida. El señor Montero solo busca lo mejor para sus hijos, concluyó Vega, su voz suave como la seda. Un hogar estable con 2 padres con los recursos para proporcionarles todas las oportunidades. Un hogar que, me atrevo a añadir, su actual pareja, la muy lograda Camila Ortega, está ansiosa por ayudar a construir. Camila se pavoneó, ofreciendo una mirada de simpatía hacia la jueza. Fue nauseabundamente efectivo. Cuando fue el turno de Elena Soto, ella fue lo opuesto a Vega. Estaba tranquila, directa y objetiva. No habló de desamor. Habló de contratos incumplidos, tanto matrimoniales como morales. Esto no se trata de un corazón roto, su señoría, comenzó Elena, su voz clara y firme. Se trata de una confianza rota. Se trata de un padre que eligió priorizar su aventura ilícita sobre el bienestar emocional de sus hijos de 4 años, engañando activamente a su madre mientras les presentaba a su amante. Se trata de un hombre que cree que su patrimonio neto le da derecho a disolver unilateralmente una familia y comprar una nueva. Los primeros días fueron un borrón de declaraciones financieras. Los contadores de Alejandro produjeron montañas de papeleo, un vertiginoso despliegue de corporaciones fachada, cuentas offshore y fideicomisos complejos. Su objetivo era simple: demostrar que la riqueza accesible de Alejandro era mucho menor de lo que la prensa especulaba y argumentar que la mayor parte de sus activos estaban vinculados a Industrias Montero y eran propiedad no matrimonial. Era una estrategia clásica de esconder la pelota, diseñada para abrumar y agotar a su oponente. Isabel sintió que se hundía. Todos los días, el equipo de Vega socavaba su credibilidad. Sacaron a relucir su decisión de dejar su carrera, enmarcándola no como una elección familiar mutua, sino como una falta de ambición. Cuestionaron sus hábitos de gasto, mostrando recibos de ropa de diseñador y donaciones de caridad como evidencia de un estilo de vida derrochador, ignorando convenientemente que Alejandro había alentado y exigido ese mismo estilo de vida. Una noche, enterrada en una montaña de documentos de descubrimiento en la oficina de Elena, rodeada de café frío y envases de comida para llevar, Isabel estuvo a punto de romperse. Es inútil, Elena. Nos están enterrando. ¿Cómo puedo luchar contra esto? No tengo nada. Elena dejó de resaltar un grueso estado financiero y la miró, su mirada aguda. Te equivocas, Isabel. Tienes lo único que él ha olvidado. Tú estabas allí al principio, antes de los miles de millones. Piensa, ¿qué construyeron juntos? No la compañía. Algo más. Isabel frunció el ceño, su mente una niebla de lenguaje legal y traición. El principio. Se sentía como hace una vida. Eran jóvenes, vivían en un pequeño apartamento en Barcelona. Alejandro recién comenzaba, lleno de ideas brillantes pero sin capital. Ella trabajaba en una pequeña galería de arte. Su salario pagaba sus cuentas. Y luego la golpeó.
Un recuerdo tan profundamente enterrado bajo años de lujo que casi había olvidado su significado. «La patente», susurró. Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué patente?» Antes de Industrias Montero, Alejandro estaba desarrollando un nuevo tipo de algoritmo de compresión de datos. Era su proyecto apasionante. Trabajó en él durante 2 años en nuestra pequeña habitación libre. Yo nos mantuve. Leí cada borrador de su propuesta. Le ayudé a editar los documentos técnicos. Incluso diseñé la presentación que usó para obtener su primera financiación inicial. «¿Está tu nombre en algo de eso?», preguntó Elena, su voz urgente. «No», dijo Isabel, su corazón hundiéndose de nuevo. Él siempre dijo que era demasiado complejo, que era su trabajo. Su voz se apagó mientras otro recuerdo afloraba. Una celebración. Acababan de recibir la noticia de que la patente había sido aprobada. Abrieron una botella barata de cava. Alejandro, con los ojos brillantes de victoria y amor, sacó un bolígrafo y una servilleta. «Lo escribió en una servilleta», dijo Isabel, una risa incrédula escapando de sus labios. Escribió: «Yo, Alejandro Montero, reconozco que Isabel Morales es socia al 50% del éxito y de todas las futuras ganancias de la patente EEPO 7 167 915 B2. Esta es nuestra fundación». Lo firmó. Ambos nos reímos, y él lo guardó en un libro. Elena estaba inmóvil. «Un libro, Isabel. ¿Dónde está ese libro?» Era una primera edición de Don Quijote de la Mancha que me había regalado, dijo, su mente acelerada. «Estaba en el estante de su oficina en el ático. No he vuelto allí desde entonces. Vega ha estado obstruyendo nuestra solicitud de efectos personales, llamándola acoso», dijo Elena, un brillo depredador en sus ojos. «Ahora sé por qué. No solo está escondiendo dinero, Isabel. Está escondiendo la fundación de todo su imperio». De repente, la guerra tenía un nuevo frente. No se trataba solo de exponer una aventura. Se trataba de reclamar su papel como cofundadora de su éxito. El problema era inmenso. ¿Cómo sacar una simple servilleta de una fortaleza custodiada por los abogados y el personal de su marido? Pero por primera vez en meses, Isabel sintió un destello de esperanza. Alejandro y Vega pensaron que estaban luchando contra una ama de casa despechada. No tenían idea de que estaban luchando contra una socia silenciosa. Momento de la verdad. Si la historia de Isabel te está manteniendo al borde de tu asiento, dale a compartir. Ayúdanos a difundir este increíble ejemplo de resiliencia. Mientras Isabel y Elena ideaban cómo recuperar la servilleta crucial, otro hombre estaba observando la saga del divorcio Montero desde su minimalista oficina, con paredes de cristal en lo alto de la ciudad. Ricardo Valdés era el CEO de Global Chevalier. Sí, el mismo nombre elegante. Un conglomerado tecnológico rival y el único competidor real de Industrias Montero. Para el público, Ricardo era un enigma, un multimillonario hecho a sí mismo que rara vez daba entrevistas y cuya vida personal era un secreto celosamente guardado. Era astuto, implacable en los negocios y portaba un aire de tristeza tranquila y profunda que nadie podía penetrar. Ricardo y Alejandro tenían una historia que se remontaba más allá de la rivalidad corporativa. Habían sido socios una vez, hace años, en el mismo algoritmo que lanzó la carrera de Alejandro. Era el genio de la codificación de Ricardo, junto con la visión para los negocios de Alejandro. Pero Alejandro, en un movimiento de traición impresionante, había expulsado a Ricardo justo antes de presentar la patente, reestructurando la compañía para dejar a Ricardo con una miseria mientras él se quedaba con la parte del león. Ricardo tuvo el capital
para comenzar su propia empresa, y finalmente se volvió aún más exitoso que Alejandro. Pero el aguijón de esa traición temprana nunca se desvaneció. No se trataba del dinero, se trataba del principio. Siguió las noticias del divorcio de Alejandro con un interés profesional distante. Era una debilidad en la armadura de su rival, una posible apertura. Leyó los titulares salaces, los artículos parciales que pintaban a Isabel como una villana. Vio las fotos de Alejandro y Camila en galas, sus caras engreídas por todas partes. Vio debilidad, arrogancia y un patrón de comportamiento familiar. Alejandro no solo derrotaba a sus enemigos, intentaba borrarlos. Había intentado borrar a Ricardo de la historia de la compañía, y ahora estaba tratando de borrar a su esposa de 12 años. La historia tomó un giro personal para Ricardo, cuando un reportero publicó una foto cándida de Isabel con Mateo y Sofía en el parque. Parecía exhausta, su rostro marcado por la preocupación, pero sus brazos estaban envueltos protectoramente alrededor de sus hijos. La imagen de los gemelos, sus pequeños rostros reflejando la incertidumbre de su madre, tocó una fibra sensible muy dentro de él. 10 años antes, Ricardo había tenido una familia, una esposa, Ana, y un hijo de 5 años, Tomás. Eran su mundo, la razón de su impulso implacable. Murieron en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. El evento lo había vaciado, dejando un cráter en su alma que ninguna cantidad de éxito podría llenar jamás. Había vertido todo en su trabajo, construyendo su imperio como un monumento sobre sus tumbas. Vio en los ojos de Mateo y Sofía la misma inocencia que recordaba en su propio hijo, y vio en su situación, siendo utilizados como moneda de cambio en una amarga guerra entre dos adultos egoístas, una injusticia que despertó algo latente dentro de él. Su jefe de seguridad, un exagente llamado Roberto, le trajo un archivo. Hemos estado siguiendo al equipo legal de Vega, como solicitó. Señor Valdés, han estado suprimiendo agresivamente evidencia. Específicamente, han puesto el ático Montero bajo llave. Ni siquiera a los representantes de la señora Morales se les permite el acceso a sus pertenencias personales sin estricta supervisión. Ricardo se quedó mirando la foto de los gemelos. Alejandro está exagerando su mano, dijo, su voz baja. Su arrogancia es su mayor debilidad. Se cree invencible. Así parece, señor, respondió Roberto, y una idea comenzó a formarse en la mente de Ricardo. Una idea tan audaz, tan poco convencional, que era casi una locura. Sería un movimiento que lograría múltiples objetivos. Sería la venganza definitiva sobre Alejandro, golpeando no a su compañía, sino a su legado, a su mismo nombre. Sería una obra maestra estratégica que se desarrollaría en el tribunal de la opinión pública. Pero más que eso, sería una oportunidad para proteger a 2 niños inocentes de las consecuencias del ego destructivo de su padre. Sería una oportunidad, quizás, para honrar la memoria del hijo que había perdido. Roberto, dijo Ricardo, su decisión solidificándose. Quiero que te pongas en contacto con Elena Soto, la abogada de Isabel Morales. Discretamente. Dile que una parte anónima está dispuesta a proporcionar respaldo financiero para su caso. Recursos ilimitados. Quiero que contrate a los mejores contadores forenses, a los mejores investigadores. Quiero que entierre a Arturo Vega en mociones y citaciones. ¿Y la razón de esta generosidad anónima, señor?, preguntó Roberto, imperturbable. Ricardo miró el horizonte de la ciudad, al brillo distante de la torre de Industrias Montero. Digamos simplemente que tengo interés en que se haga justicia,
y consígueme todo lo que puedas sobre Camila Ortega. Cada trabajo que ha tenido, cada relación, cada transacción financiera. Alejandro piensa que su reina es un activo. Yo quiero probar que es una responsabilidad. La guerra de las sombras había comenzado. Mientras Alejandro y Vega se centraban en su asalto frontal contra Isabel en la sala del tribunal, Ricardo Valdés, el fantasma del pasado de Alejandro, se estaba preparando para desmantelar su imperio de adentro hacia afuera, utilizando la única arma que Alejandro Montero no podía comprender. Un acto de profunda y estratégica compasión. Armada con una repentina y misteriosa afluencia de fondos, Elena Soto pasó a la ofensiva. Contrató a un equipo de contadores forenses canosos, con instinto sabueso, que comenzaron a desgarrar el laberinto de las finanzas de Alejandro. Las citaciones volaron como confeti, apuntando a bancos offshore en las Islas Caimán y Suiza. El buque de guerra se enfrentaba de repente a torpedos de submarinos invisibles. Mientras tanto, el problema de la servilleta persistía. Elena presentó una moción exigiendo que a Isabel se le concediera acceso supervisado al ático para recuperar artículos personales, incluidos álbumes de fotos familiares, el reloj de su abuelo y varios libros de valor sentimental. Vega luchó contra ello, por supuesto. Pero la jueza, una mujer sin tonterías llamada jueza Carmen Durán, estaba comenzando a cansarse de sus tácticas obstructivas. Concedió la moción, pero con una estricta estipulación. Isabel tendría 1 hora, acompañada por su abogada y uno de los asociados de Vega. El regreso al ático fue surrealista. El hogar que ella había creado se sentía frío y ajeno. Fundas de polvo cubrían los muebles como fantasmas. Mientras el asociado junior de Vega la vigilaba como un halcón, Isabel se movió con determinación. Recogió algunos artículos simbólicos, sus manos temblando. Su destino era la biblioteca con paneles de caoba, el santuario de Alejandro. La primera edición de Don Quijote de la Mancha estaba allí, justo como ella recordaba. Con el asociado momentáneamente distraído por una llamada de Vega, Elena creó una pequeña distracción, cuestionando en voz alta una pieza de arte en la pared. En esa fracción de segundo, los dedos de Isabel se lanzaron, sacando el libro del estante. Buscó a tientas las páginas, su corazón golpeando contra sus costillas. Allí, metida dentro del capítulo 3, estaba la servilleta de cóctel. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras y la arrogante firma de Alejandro seguían allí. Se la deslizó en el bolsillo, su mano cerrándose alrededor de ella como si fuera el diamante más valioso del mundo. Tenían su bomba. De vuelta en el tribunal 1 semana después, el ambiente era eléctrico. Elena Soto llamó a Isabel al estrado. Después de establecer la línea de tiempo de su vida temprana juntos, las luchas, su apoyo financiero, su participación activa en el desarrollo de sus ideas, Elena produjo la servilleta, sellándola en una bolsa de plástico de evidencia. «Señora Morales», dijo Elena, su voz resonando en la sala silenciosa. «¿Puede identificar este artículo?» La voz de Isabel fue clara y fuerte. «Es una servilleta de un restaurante llamado La Vieja Linterna. Mi marido la escribió la noche en que descubrimos que su primera patente importante había sido aprobada. Reconoce mi sociedad del 50% en su éxito». Una ola de murmullos recorrió la sala. Vega estaba de pie, protestando furiosamente. «¡Su señoría! ¡Esto es una emboscada! ¡Este pedazo de basura es inadmisible!» «Es una declaración firmada, señor Vega», replicó Elena con frialdad. «Hemos hecho que un experto en caligrafía verifique la firma. Es sin duda la de Alejandro Montero». La jueza Durán se inclinó hacia adelante.
su expresión sombría. Lo permitiré, señor Vega. Tendrá su oportunidad de impugnarlo, pero este documento ahora se ingresa como evidencia. El rostro de Alejandro era una máscara de furia. La narrativa se le estaba escapando de las manos. No era solo un marido que se desenamoró, era un tramposo en los negocios, así como en el matrimonio. La siguiente fase del ataque de Elena se dirigió a Camila. Los investigadores de Ricardo Valdés habían entregado un tesoro de información. Cuando Camila tomó el estrado, era la imagen del aplomo y la confianza. Habló de su profundo amor por Alejandro, su respeto por su genio y su profundo afecto por Mateo y Sofía. «Nunca quise causar dolor», dijo, secándose una lágrima de cocodrilo de su ojo. «Simplemente me enamoré, y amo a esos niños como si fueran míos. Todo lo que quiero es proporcionarles un hogar estable y amoroso». Elena se acercó al estrado de testigos, su archivo en la mano. «Señorita Ortega, usted testificó que su relación con el señor Montero comenzó hace 8 meses en una conferencia en Ginebra, ¿es correcto?» «Sí, es correcto. Y antes de eso eran meros colegas profesionales». «Sí», dijo Camila suavemente. Elena sacó un documento. «Entonces puede explicar estos recibos de hotel del Four Seasons en Bali, con fecha de 18 meses atrás, por una suite individual reservada para 2 adultos bajo su nombre, con cargos de servicio a la habitación que coinciden con las preferencias dietéticas conocidas del señor Montero?» Esto fue, creo, durante el tiempo en que su esposa estaba en reposo en cama con un embarazo difícil. La compostura de Camila se agrietó. Su rostro palideció. Eso fue un viaje de negocios, un malentendido. «¿Y qué hay del pago inicial para su condominio?», continuó Elena, implacable. «Una transferencia bancaria por 500,000 euros, desde una corporación fachada en Panamá. La misma corporación que nuestros contadores han descubierto que el señor Montero utiliza para sus gastos discrecionales personales. Esta transferencia se realizó hace 2 años, mucho antes de que comenzara su relación oficial». Vega gritaba objeciones, pero el daño estaba hecho. Elena había desmantelado la narrativa de Camila pieza por pieza. No era una mujer que se había enamorado. Era una amante de larga data que había sido compensada financieramente. Una inversión calculada por un marido infiel. El golpe final llegó cuando Elena presentó evidencia del propio pasado de Camila. Ella había estado involucrada en otros 2 juicios con empleadores casados y ricos anteriores, ambos resueltos fuera de los tribunales con acuerdos de no divulgación. Los investigadores de Ricardo habían logrado convencer a una de las exesposas para que hablara, rompiendo su NDA. «Usted tiene un patrón, ¿no es así, señorita Ortega?», presionó Elena, su voz goteando hielo. «De apuntar a hombres casados y poderosos». Camila se desmoronó, reducida de una ejecutiva aplomada a una farsante tartamuda y expuesta. Alejandro solo pudo mirar, su rostro ceniciento. Estaba tan seguro de su poder, tan seguro de su control. Pero un fantasma de su pasado y la esposa que había subestimado ahora estaban usando sus propias tácticas. Dinero, información y estrategia implacable en su contra. La serpiente en su nuevo Edén había sido revelada como solo otra parte del veneno que él mismo había introducido en la vida de todos. La marea de la batalla había cambiado irrevocablemente, tambaleándose por la exposición de la servilleta y la historia duplicidad de Camila. Alejandro y su equipo legal se reagruparon. Su estrategia de pintar a Isabel como una cazafortunas vengativa y a Camila como una sucesora digna estaba hecha jirones. Los medios de comunicación, que una vez habían sido su portavoz, ahora se estaban dando un festín con la historia de la servilleta de 1.000 millones de euros
y el engaño calculado de Alejandro a largo plazo. Ya no era el titán agraviado, era un tramposo común. Arturo Vega, sintiendo las simpatías cambiantes de la jueza, sabía que no podían ganar por motivos financieros o morales. Así que recurrieron al arma más cruel de su arsenal, los niños. Su nueva moción era una declaración de guerra. Citando la supuesta inestabilidad emocional que Isabel había demostrado al esconder la servilleta y lanzar un ataque cruel y sin fundamento contra el carácter de Camila, ahora solicitaban la custodia única e inalterada de Mateo y Sofía. Su argumento era tan insidioso como brillante. Afirmaron que Isabel estaba obsesionada con el pasado y la retribución financiera, creando un ambiente tóxico de ira y resentimiento. Alejandro, por otro lado, estaba mirando hacia el futuro. Proporcionaría a los gemelos estabilidad, recursos educativos inigualables y un ambiente hogareño con visión de futuro, con él y Camila, quien, argumentaron, había sido difamada injustamente. Presentaron un informe de un psicólogo infantil contratado, un hombre cuyos honorarios exorbitantes fueron pagados por Alejandro, quien concluyó después de una breve reunión escenificada que los niños estarían mejor bajo el cuidado principal de su padre. «Va a decir que los estoy envenenando en su contra», le dijo Isabel a Elena, su voz hueca de pavor mientras leían la moción. «Está convirtiendo mi lucha por la justicia en un defecto de carácter». «Es una táctica clásica de tierra quemada, Isabel», dijo Elena, su rostro sombrío. «Si no pueden tener el dinero, se llevarán a los niños. No está haciendo esto porque quiera ser un padre a tiempo completo. Lo está haciendo para castigarte, para ganar». La audiencia sobre la custodia fue la peor pesadilla de Isabel hecha realidad. Vega puso a Alejandro en el estrado, donde ofreció una actuación magistral. Habló con fingida sinceridad sobre su profundo amor por sus hijos, su voz entrecortándose mientras describía sus temores por su salud emocional. «Todo lo que quiero es que mis hijos sean felices», dijo Alejandro, mirando directamente a la jueza Durán. «Temo que su madre, en su ira hacia mí, esté creando una atmósfera de amargura. Los niños necesitan paz. Necesitan ser protegidos del conflicto adulto. Camila y yo podemos proporcionar esa paz. Podemos proporcionar una vida libre de esta lucha interminable». Fue un golpe bajo, usando la propia justa ira de Isabel como arma contra ella. Cuando Isabel tomó el estrado, el contrainterrogatorio de Vega fue brutal. «Serra Morales, ¿no es cierto que usted se refiere a la señora Ortega como la serpiente delante de sus hijos?» «No. Por supuesto que no». No es cierto que usted ha estado tan consumida con este litigio, con encontrar esta servilleta, que ha descuidado las necesidades emocionales de sus hijos?» «Eso es mentira. Todo lo que he hecho ha sido por ellos». Pero con cada negación, Vega la hacía sonar más y más a la defensiva, más histérica, justo como Alejandro la había llamado la noche en que descubrió su traición. Estaba tratando de convertir su fuerza, su feroz amor maternal, en una debilidad, un signo de inestabilidad. El rostro de la jueza era indescifrable. Si bien la evidencia de la infidelidad de Alejandro y el engaño financiero era clara, los jueces de la Corte de Familia a menudo priorizaban al padre, que parecía más propenso a fomentar una relación con el otro. Alejandro, con su actuación tranquila y calculada, se estaba posicionando como el padre razonable, mientras que Isabel, justa pero visiblemente emocional, estaba siendo catalogada como la volátil. El clímax llegó cuando Vega presentó su propuesta final. «Su señoría, el señor Montero no está tratando de eliminar a la señora Morales de la vida de sus hijos.
Está proponiendo un generoso calendario de visitas, pero por el bien de la estabilidad, por el bien de un ambiente libre de conflictos, él y su futura esposa, la señora Ortega, son los más equipados para proporcionar el cuidado diario y la residencia principal para Mateo y Sofía. Creemos que esto es inequívocamente en el mejor interés de los niños. Isabel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Habían hilado una narrativa donde los tramposos, los mentirosos, los destructores de hogares eran la opción estable. Sus hijos serían criados por la mujer que había ayudado a destruir su familia. Camila, sentada detrás de Alejandro, tenía una pequeña sonrisa triunfante jugando en sus labios. Estaba a punto de conseguir todo lo que siempre había querido: el hombre, el dinero y la familia instantánea para legitimar su posición. Isabel miró a Elena, sus ojos suplicantes. El rostro de Elena estaba pétreo, pero no podía ofrecer ninguna refutación inmediata que pudiera deshacer la narrativa venenosa que Vega había tejido. Estaban atrapadas. A pesar de todas sus victorias, estaban a punto de perder lo único que importaba. La idea de Mateo y Sofía llamando a Camila mami era un dolor físico, una daga que se retorcía en su corazón. Era una madre arrinconada, aparentemente sin salida. La corte era el mundo de Alejandro, un lugar donde la verdad podía comprarse, venderse y retorcerse en la forma que él deseara. Y estaba a punto de comprar a sus hijos. ¿Qué harías en el lugar de Isabel? En este punto de la historia, ¿te rendirías y aceptarías un acuerdo, o arriesgarías todo en un último movimiento desesperado? Cuéntanos tu estrategia en los comentarios. La corte se levantó por un receso de 2 días antes de que la jueza Durán escuchara los argumentos finales sobre el acuerdo de custodia. El impulso se había inclinado decisivamente a favor de Alejandro. Isabel salió de la corte aturdida. Las cámaras flashes de los paparazzi se sentían como explosiones en su frágil estado. El escenario de pesadilla ya no era una posibilidad. Se sentía como una certeza inminente. Esa noche, Elena Soto recibió una llamada en su línea privada. El identificador de llamadas estaba bloqueado. «Señor Soto», dijo una voz masculina tranquila. Era Roberto, el jefe de seguridad de Ricardo Valdés. «Mi empleador ha estado siguiendo el caso Montero con gran interés. Cree que la última maniobra legal del señor Montero es inaceptable». Elena se mostró cautelosa. «¿Y quién es su empleador?» «Prefiere permanecer anónimo por ahora», respondió Roberto suavemente. «Pero tiene una propuesta, una solución, que garantiza el bienestar de los niños, asegura los derechos parentales de Isabel Morales y elimina a Alejandro Montero y Camila Ortega de la ecuación por completo. Le gustaría concertar una reunión. Esta noche». Intrigada y desesperada, Elena aceptó. La reunión se llevó a cabo en una suite privada en el Mandarin Oriental. Cuando ella e Isabel llegaron, no fueron recibidas por Roberto, sino por el propio Ricardo Valdés. Isabel lo reconoció al instante. Era el gran rival de Alejandro, una figura fantasma en el mundo de los negocios. No se parecía en nada a Alejandro. Donde Alejandro era pulido y carismático, Ricardo era reservado e intenso. Sus ojos, de un tono gris profundo, parecían contener un peso profundo. «Señora Morales, señora Soto», dijo Ricardo, su voz tranquila y directa. «Por favor, siéntense. No perderé su tiempo con cumplidos. Desprecio a Alejandro Montero. Él traicionó mi confianza hace años, y lo que les está haciendo a usted y a sus hijos es una continuación de la misma bancarrota moral». Expuso su historia, la patente robada, la traición.
Coincidía perfectamente con el descubrimiento de la servilleta por parte de Isabel. Pero luego su tono se suavizó. «Esa es mi historia», dijo, con la mirada fija en Isabel. «Pero mi motivación para estar aquí no es solo la venganza. Hace 10 años, perdí a mi esposa y a mi hijo de 5 años, Tomás. Sé lo que es que tu mundo se desgarre. Veo a 2 niños siendo utilizados como palanca en el viaje del ego de un multimillonario, y no puedo quedarme de brazos cruzados y mirar». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Luego desveló su plan, una propuesta tan asombrosamente heterodoxa que dejó a ambas mujeres sin palabras. «Alejandro quiere ganar», dijo Ricardo. «Quiere llevarse a sus hijos para demostrar que puede. Voy a hacerle una oferta que no podrá combatir. Cuando se reanude el tribunal, mis abogados presentarán una moción. Estoy solicitando a la Corte que adopte legalmente a Mateo y Sofía Montero». Isabel jadeó, su mano volando a su boca. «¿Adoptar a mis hijos? Escúcheme», dijo Ricardo suavemente. «No se trata de quitárselos a usted. Se trata de protegerlos con usted. Crearé un fideicomiso irrevocable para ellos. Uno tan grande que empequeñecerá cualquier cosa que Alejandro pudiera ofrecer. Su futuro financiero estará seguro para siempre. Serán criados en un ambiente estable y amoroso. Y usted, señora Morales, será nombrada su coguardiana. Tendrá acceso total e irrestricto. Vivirá en la finca con ellos, si así lo desea. Tomará todas las decisiones importantes junto a mí. Los criaremos juntos». Elena fue la primera en recuperar la voz, su mente legal acelerada. «Es sin precedentes. Un tercero interponiéndose en una batalla por la custodia». «Precisamente», dijo Ricardo. «Cambia todo el juego. El deber principal de la Corte es el mejor interés del niño. ¿Qué es mejor? ¿Un hogar envenenado por la historia de adulterio y amargura entre Alejandro y Camila? ¿O una pizarra limpia, un frente unido y estable entre su madre y un tutor con recursos ilimitados y sin equipaje emocional ligado al divorcio? Enmarcaremos esto como el acto supremo de sacrificio y amor materno. Usted, Isabel, está dispuesta a traer a un socio para darles a sus hijos una vida de paz y seguridad que su propio padre se niega a concederles». Isabel lo miró fijamente, tratando de procesar la pura audacia de todo. Este extraño, este rival de su marido, le estaba ofreciendo lo único que anhelaba: un escudo, una forma de proteger a sus hijos, no solo de la pobreza, sino de la influencia de su padre y su amante. Era un pacto con el diablo, quizás, pero un diablo que parecía entender su dolor. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué haría esto?». La intensa mirada de Ricardo se suavizó, y por un momento el multimillonario se desvaneció, reemplazado por un padre en duelo. «Porque mi hijo Tomás habría cumplido 9 años este año. Le encantaba construir cosas, resolver acertijos. Cuando miro a sus hijos, veo una oportunidad de construir algo que no fue derribado, de proteger una inocencia que no pude proteger para mi propio hijo. Alejandro ve a sus hijos como un premio a ganar. Yo los veo como un legado a proteger. La elección es suya, señora Morales, pero le prometo que juntos podemos darles el mundo y quitarle todo el poder a Alejandro». La decisión fue aterradora, pero mientras pensaba en la sonrisa triunfante de Camila, en sus hijos siendo criados bajo el techo de esa mujer, supo que no había otra opción. Esto no era rendición. Esto era un contraataque de una escala inimaginable. Este era el Gambit de Valdés. Al día siguiente en la corte, justo cuando Arturo Vega se preparaba para pronunciar su argumento final de regodeo, Elena Soto se puso de pie.
Su señoría, antes de que la defensa proceda, tenemos una moción inesperada y urgente que presentar con respecto a la custodia de los niños Montero, y la secretaria de la Corte entregó el archivo a la jueza Durán. Mientras leía la primera página, sus cejas se alzaron con asombro. Miró por encima de sus gafas a Isabel, luego a la parte de atrás de la sala, donde un equipo de nuevos abogados acababa de entrar. Luego, miró a un atónito y confundido Alejandro Montero. «Señor Vega», dijo la jueza, su voz teñida de incredulidad. «Parece que tenemos una parte interviniente. Un señor Ricardo Valdés ha presentado una petición para adoptar a Mateo y Sofía Montero con el pleno consentimiento y coguardianía de su madre». La sala del tribunal estalló. Alejandro Montero giró en su silla, su rostro una máscara atronadora de confusión y rabia, pero sus ojos se fijaron en Camila Ortega. La sonrisa engreída y victoriosa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada de shock puro e inalterado. Su futuro perfecto, su papel como la madre de los herederos Montero, acababa de ser vaporizado por un fantasma del pasado de su amante. Su mundo cuidadosamente construido se estaba colapsando, y todo lo que podía hacer era mirar, con la boca abierta, con absoluto horror. El caos que siguió en la sala del tribunal fue un pandemonio. Los reporteros en la galería buscaron sus teléfonos, susurrando frenéticamente. Arturo Vega estaba de pie, farfullando, su rostro enrojecido por una mezcla de rabia y desconcierto. «Su señoría, esto es indignante. Es una farsa, un truco legal transparente». Pero no era un truco. El jefe del equipo legal de Ricardo Valdés, una falange de los abogados de derecho de familia más caros y respetados del país, se movió al frente. Su abogada principal, una mujer de cabello plateado llamada Alana Cruz, se dirigió a la corte con calma gélida. «Su señoría», comenzó Cruz, «esto no es un truco. Es una propuesta seria nacida de la preocupación por el bienestar de los niños. El señor Valdés está preparado para ofrecer a Mateo y Sofía Montero una vida de estabilidad, seguridad y salud emocional sin igual, libres de la tóxica acrimonia que ha definido este juicio. Establecerá un fideicomiso irrevocable de 500 millones de euros para cada niño, que será administrado por un tercero independiente. Además, lo hará en plena asociación con su madre, Isabel Morales, quien actuará como coguardiana total, asegurando que los niños nunca pierdan el vínculo con el único padre que ha actuado consistentemente en su mejor interés. Cada palabra era un misil perfectamente dirigido. La suma del fideicomiso era tan astronómica que hacía que todo el argumento financiero de Alejandro pareciera patético. El encuadre de Isabel, como una socia amorosa en este nuevo acuerdo, neutralizó por completo la narrativa de Vega de ella como una mujer inestable y enojada. Alejandro miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Miró a Isabel, quien le devolvió la mirada con una fuerza recién descubierta que no había visto en años. Luego miró a Camila. Su rostro era un lienzo de horror. Toda la base de su relación con Alejandro se basaba en que ella se convirtiera en la nueva señora Montero y la madre de sus herederos, solidificando su estatus y herencia. Este movimiento no solo la dejó de lado, la borró por completo de la imagen. Los niños no serían suyos. Su fortuna sería intocable. Sería, en el mejor de los casos, la esposa sin hijos del multimillonario. Había sido superada, no por la esposa que despreciaba, sino por un rival que ni siquiera sabía que estaba en el tablero. La jueza Durán pidió orden. Durante los días siguientes,
La corte escuchó argumentos sobre la petición de Valdés. El equipo de Ricardo fue impecable. Presentaron su perfil. Un hombre de negocios estable y respetado, con un pasado trágico que le dio una empatía única por los niños en crisis. Presentaron su plan, que era meticuloso, detallado y centrado enteramente en el bienestar de los gemelos. El testimonio final, y más poderoso, provino de Isabel. Tomó el estrado no como una víctima, sino como una madre proactiva, que tomaba una decisión increíblemente difícil. Su señoría, comenzó, su voz firme y clara. Durante el último año, he estado luchando por mis hijos. Luché para demostrar que la narrativa de su padre sobre mí era mentira. Luché para asegurar su futuro financiero. Pero este juicio me ha enseñado una lección dolorosa. Mientras mis hijos sean un premio a ganar o perder entre su padre y yo, nunca conocerán la paz. Alejandro Montero no quiere a sus hijos porque quiera criarlos. Los quiere porque no quiere que yo los tenga. Eso no es amor. Eso es posesión. Miró hacia Alejandro y Camila. Su hogar propuesto no es un lugar de estabilidad. Es una casa construida sobre una base de mentiras, engaños y traición. Mis hijos merecen algo mejor. Se giró hacia la jueza. La oferta del señor Valdés es poco convencional, lo sé. Pero es una oferta de potencial puro. Les da a mis hijos una vida libre de esta lucha. Me permite ser su madre todos los días, sin la amenaza de que su padre los use como armas contra mí. No estoy entregando a mis hijos. Estoy asegurando su victoria. Estoy eligiendo la paz garantizada de mis hijos por encima de mi propio orgullo. Doy mi consentimiento total y de todo corazón a esta adopción. Su discurso quedó suspendido en el aire, un testimonio innegable del amor de una madre. Era jaque mate. No había nada que Alejandro pudiera decir. Argumentar en contra sería argumentar en contra de un fideicomiso de 1.000 millones de euros y un hogar estable para sus hijos, demostrando el punto de Isabel de que sus motivaciones eran egoístas. La jueza Durán, dictó su fallo una semana después. Excorió a Alejandro por su conducta durante el divorcio, su engaño financiero y su maniobra de custodia transparentemente punitiva. Citando su deber ante el abrumadoramente claro mejor interés de los niños, concedió la petición de adopción de Ricardo Valdés. Isabel fue nombrada coguardiana, con plena autoridad parental. A Alejandro Montero se le concedieron derechos de visita supervisados limitados y se le ordenó pagar las asombrosas costas legales de Isabel. El mazo cayó. Se acabó. Alejandro se sentó aturdido, un rey arruinado en un trono roto. Pero el momento más revelador fue cuando Camila Ortega se levantó en silencio y sin una sola palabra o una mirada hacia el hombre en el que había invertido años, salió de la sala del tribunal. Su apuesta había fallado. No le quedaba nada aquí. Meses después, el mundo se veía muy diferente. La extensa finca Valdés en el Valle del Duero, cerca de un hermoso río, se llenó con el sonido de las risas de los niños. Mateo y Sofía estaban prosperando, persiguiendo mariposas en un jardín más grande que su antiguo ático. Isabel estaba allí, no como invitada, sino como residente, madre, socia. Ella y Ricardo habían formado un equipo improbable, pero poderoso. Su relación era de respeto mutuo y un propósito compartido, un entendimiento silencioso forjado en el crisol de la caída de Alejandro. Eran un nuevo tipo de familia, poco convencional, pero completa. Isabel estaba curando arte de nuevo, ayudando a Ricardo a construir una colección de clase mundial. Era su propia mujer,
definida no por el hombre con el que se había casado, sino por la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. A veces observaba a Ricardo leyéndoles cuentos antes de dormir a Mateo y Sofía, su rostro más suave de lo que nunca lo había visto en público, y sabía que había tomado la decisión correcta. No había perdido a sus hijos, los había liberado. Había ganado no luchando contra Alejandro en sus propios términos, sino reescribiendo por completo las reglas del juego. 5 años es una vida. Fue tiempo suficiente para transformar la extensa finca Valdés de una casa grande y hermosa en un hogar cálido y bullicioso. El silencio que una vez llenó sus vastos pasillos, un testimonio del dolor solitario de Ricardo, había sido reemplazado por el sonido de pies corriendo, los ecos de la risa y la discusión ocasional sobre a quién le tocaba elegir la película para la noche familiar. En una fresca tarde de otoño, Isabel se paró en la terraza de piedra, una taza de té caliente en sus manos, observando a sus hijos. A los 9 años, Mateo y Sofía eran una vibrante mezcla de su propia sensibilidad artística y el agudo intelecto de Ricardo. Mateo estaba montando meticulosamente una línea de dominó en las losas, un estudio de concentración. Sofía, con su cabello una cascada de rizos oscuros, estaba dibujando el antiguo roble al borde del césped, su lengua sobresaliendo ligeramente por la concentración. Ricardo se acercó para pararse a su lado, colocando una mano reconfortante en su espalda. Ya no parecía el fantasma que había conocido en esa suite de hotel. La profunda tristeza en sus ojos había retrocedido, reemplazada por una tranquila satisfacción. «Míralos», murmuró, su voz suave. «Mateo tiene la paciencia de un ingeniero y Sofía tiene tu ojo. Y ambos tienen tu vena obstinada», respondió Isabel con una sonrisa, inclinándose hacia su lado. Era un gesto fácil y familiar, nacido de años de mañanas compartidas, cuentos antes de dormir y la tranquila asociación de criar a 2 niños. Su alianza de conveniencia había florecido lenta y orgánicamente en un amor profundo y duradero. Era un amor construido no sobre una pasión ardiente, sino sobre la sólida base del respeto mutuo, la curación compartida y el objetivo común de crear un santuario para sus hijos. El mundo que habían dejado atrás se sentía como un sueño lejano y medio olvidado. Alejandro Montero era una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas. Después de la humillación pública del juicio, su férreo control sobre su compañía había flaqueado. Una serie de malas inversiones y una revuelta de accionistas lo habían visto expulsado del puesto de CEO y relegado a una figura decorativa. Industrias Montero fue finalmente adquirida por un competidor, su placa de identificación arrancada del edificio. Vivía solo en su ático, un rey en un castillo silencioso. Sus visitas supervisadas con los gemelos eran tensas e incómodas. No sabía cómo hablar con los niños felices y bien adaptados en que se habían convertido, y ellos lo veían como un extraño triste y formal que tenían que ver una vez al mes. No había ganado nada y lo había perdido todo. En cuanto a Camila Ortega, ella se había desvanecido. El día que salió de la sala del tribunal, había salido de sus vidas. Isabel había escuchado por los pasillos que se había mudado a Europa, intentando restablecer su carrera. Pero su nombre ahora era sinónimo de escándalo. Los hombres poderosos a los que una vez apuntó, ahora la veían como una responsabilidad. Había jugado por el trono y terminó exiliada a la oscuridad. «¿En qué estás pensando?», preguntó Ricardo, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. «Solo en lo lejos que hemos llegado», dijo Isabel, girándose para mirarlo.
¿Recuerdas esa primera noche en el hotel? Estaba tan aterrorizada. Sentí que estaba haciendo un pacto con el diablo para salvar a mis hijos. Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida que llegó a sus ojos. Y fui el diablo. Fuiste su ángel guardián, dijo ella, su voz embargada por la emoción. Y el mío también. Les enseñaste lo que se supone que debe ser un padre. Alguien que está presente, que escucha, que protege. Les devolviste su infancia, Ricardo. Ustedes me devolvieron la vida, dijo simplemente, sus propios ojos brillando. Esta casa era solo un edificio lleno de recuerdos de lo que había perdido. Tú, Mateo y Sofía la llenaron de un futuro. Justo en ese momento, el dominó de Mateo comenzó a caer en una magnífica cascada de clics. Soltó un grito de triunfo. Sofía levantó la vista de su cuaderno de bocetos y aplaudió. «¡Es tu obra maestra, Mateo!», gritó. Ambos corrieron a la terraza, sus rostros sonrojados por la emoción. «¿Viste?», preguntó Mateo, radiante. «Funcionó perfectamente». «Lo vimos», dijo Ricardo, revolviéndole el pelo. Fue brillante. «Mami, Ricardo», dijo Sofía, sosteniendo su cuaderno de bocetos. «Terminé. Creo que es mi mejor dibujo hasta ahora». Isabel miró el dibujo. No era solo el roble. En primer plano, ella había dibujado 4 figuras de pie en la terraza, tomadas de la mano. Eran figuras de palo, simples e infantiles, pero el mensaje era inconfundible. Eran ellos, una familia, completa e inquebrantable. Más tarde esa noche, con los niños arropados en la cama, Isabel y Ricardo se sentaron junto al fuego. Un silencio cómodo entre ellos. Él buscó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Te amo, Isabel», dijo, su voz un ancla baja y firme en la tranquila habitación. «Yo también te amo», respondió ella. Con el corazón lleno, fue una victoria más profunda que cualquier fallo judicial, más valiosa que cualquier fideicomiso de miles de millones de euros. Fue el triunfo tranquilo de un nuevo comienzo, un testimonio del hecho de que a veces las piezas más rotas se pueden volver a ensamblar en algo más fuerte y más hermoso que nunca. En las cenizas de una vida construida sobre mentiras, habían plantado un jardín, y juntos lo estaban viendo crecer. Y así concluye la historia de Isabel Morales. Es un poderoso recordatorio de que a veces la mayor fuerza no se encuentra en librar las batallas que se espera que libremos, sino en encontrar el coraje para tomar decisiones imposibles. Isabel no solo ganó un caso judicial, ganó el futuro de sus hijos. Cambió una vida de conflicto por una de paz y curación, demostrando que el amor de una madre, cuando es llevado al límite, puede mover montañas, o en este caso, multimillonarios. Lo que comenzó como una sórdida historia de traición, terminó como una inspiradora historia de resiliencia, una alianza improbable y la creación de una nueva familia amorosa a partir de las cenizas de una rota. Alejandro y Camila buscaron poseer, pero Isabel y Ricardo eligieron proteger. Si esta historia de giros increíbles y el triunfo final de una madre te conmovió, por favor, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de fuerza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te dejarán al borde de tu asiento. ¿Qué pensaste del audaz movimiento de Ricardo Valdés, el Gambit de Valdés? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por escuchar.